Mi nombre es Camilo Vicente Ovalle, soy historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me encuentro adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos y también soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. México actualmente vive en una crisis humanitaria, ¿no? Ya se ha reconocido como tal, no solo por instancias gubernamentales, sino también por instancias de la sociedad civil y de organismos internacionales, y esa crisis humanitaria está vinculada a procesos de violencia. Pero uno de los problemas relevantes de esta crisis es la forma en que en México hemos comprendido a la violencia. No solo a la violencia asociada a estructuras criminales o a procesos criminales, sino también la violencia política y la violencia de Estado, ¿no? Entonces, me parece fundamental y me parece que es una obligación del campo de la historia, del conocimiento historiográfico, aportar a la mejor comprensión de estos procesos de violencia que vivimos actualmente y que tienen una densidad histórica muy importante, ¿no? Desde la historia como disciplina se ha también contribuido a oscurecer la comprensión sobre la violencia política y de Estado en México y cómo entonces desde la historia como disciplina existe la obligación ética y política, diría yo, de aportar a deshacer esos problemas de comprensión y a clarificar los procesos de violencia que viven actualmente en nuestro país. O podemos tomar más bien como ejemplos de una violencia de Estado en su periodo clásico, por decirlo de alguna manera, el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 son dos momentos en donde el Estado desplegó de manera más radical procesos de violencia en contra de movilizaciones sociales. Sin embargo, la comprensión que se ha tenido sobre estos dos acontecimientos han quedado atrapadas en el acontecimiento mismo, ¿no? Entonces, el despliegue radical que significó la movilización popular del 68, que no solamente se circunscribió a la Ciudad de México, ni solamente involucró a estudiantes, sino a sectores populares mucho más amplios, ha quedado atrapada en la noche del 2 de octubre del 68, ¿no? Entonces, la violencia de Estado, por esta comprensión histórica, quedó encapsulada en esa noche, y es como si antes y después del 2 de octubre no se hubiera desplegado un ejercicio de violencia política por actores sociales y de violencia de Estado, ¿no? Particularmente de violencia represiva. Después de la noche del 2 de octubre, parecería que se inició un proceso lento de democratización del país. Ahora, desde el presente, se observa al 2 de octubre de 1968 como el núcleo mítico originario de la democracia moderna en México, y con esa interpretación se oblitera, se oscurece la violencia de Estado que se desplegó después del 68 de manera continua, al menos 2 décadas después del 68, y esos son los problemas de comprensión que hay que aclarar, y lo mismo ocurre con el 10 de junio de 1971. El 10 de junio de 1971 hay una manifestación estudiantil en solidaridad con la movilización de la Universidad Autónoma de Nuevo León en defensa de su autonomía. Hay una represión de nuevo tipo en el 10 de junio. Digo de nuevo tipo porque no, a diferencia del 2 de octubre, no participa de manera directa el ejército, sino participan policías y grupos paramilitares. Pero otra vez ese acontecimiento de violencia de Estado queda encapsulado en el acontecimiento mismo, ¿no? Se olvida que ya desde comienzos de 1971 hay un proceso de contrainsurgencia que el Estado mexicano está desplegando en contra de un número, de una diversidad de disidencias políticas, y después del 10 de junio de 71, esta violencia
contrainsurgente también se radicaliza, pero el acontecimiento que se conoce como halconazo queda ahí, atrapado en la memoria y en la historia en ese momento, ¿no? Entonces, justo por eso yo digo que uno de los problemas de comprensión de la violencia en México, a la cual hemos contribuido como historia, en términos académicos, es a pensar estos momentos como excepcionales, como momentos o instantes sin historia, que quedan atrapados en sí mismos. Yo diría que una de las limitaciones principales es una limitación autoimpuesta. Asumir que no se tiene la capacidad analítica para poder generar reflexiones sobre el presente, porque se ha asumido que la historia se ocupa del pasado. Y en realidad la historia nunca se ha ocupado del pasado. Es decir, nunca se ha ocupado de lo que fue. La historia se ocupa de los procesos a través de los cuales las cosas, los fenómenos sociales devienen de ciertas maneras, ¿no? Y en ese sentido no es una ciencia del pasado, en estricto sentido, sino como lo decía Marc Bloch, es una ciencia de los hombres en sociedad, en el tiempo y en el espacio. Es decir, es una ciencia, una forma de comprensión de la realidad social en su devenir, ¿no? Entonces, me parece que esta idea de que la historia se ocupa fundamentalmente del pasado es una limitación autoimpuesta. Ahora, también es cierto que hay limitaciones reales. Por ejemplo, el acceso a fuentes que puedan explicar de mejor manera los procesos o fenómenos sociales que acontecen. Sobre todo cuando estamos hablando de fuentes de carácter oficial que tienden a ser de acceso limitado, ¿no? en la actualidad. Aunque ya contamos con herramientas que nos permiten acceder incluso a esas fuentes, ¿no? Por un lado. Y por otro, una limitación que contradice un poco lo que se ha señalado respecto a la historia del tiempo presente, que se le ha señalado que no es posible hacerla por la limitación de las fuentes, del acceso a fuentes. Yo diría que en el caso de la historia del tiempo presente o en el caso del análisis histórico del presente, uno de los problemas es la multiplicidad y la masividad de datos y de información con la que contamos, ¿no? Para hacer los análisis. Entonces, yo creo que esos serían uno de algunas limitaciones, pero que no son barreras infranqueables, ¿no? Creo que hay formas de poder rodearlas, poder ofrecer alternativas para brindar análisis de carácter histórico sobre lo que acontece actualmente.